Hola personitas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis realmente bien. Y si estáis aquí es porque os ha sonado el vídeo, ha resonado o porque por curiosidad, sinceramente. Me alegro que estés aquí. Y bueno, ya sabéis que dándole like y compartiendo este vídeo haremos que llegue a más personas a las que lo necesite. Y pues bueno, hoy voy a hablar de algo muy importante que últimamente me ha pasado estos días. Y es que la vida es una decisión. La vida es una decisión. Todo el rato son decisiones. Por ejemplo, tú cuando naces es una decisión porque tus padres tuvieron la decisión de tenerte a ti. Y ya desde pequeño vas a empezar a tomar decisiones. Como vestirte, con quién relacionarte, qué te gusta, qué no te gusta. Ya desde siempre vas tomando decisiones en tu vida que van como encaminando. No sabéis si habéis jugado alguna vez algún juego de que tú vas eligiendo como las opciones del juego y ese juego pues va a hacer una cosa o va a hacer otra, depende de la decisión que tú tomes. Pues la vida es literalmente igual, la vida es un puto juego. Literalmente, la vida es un juego. Tú tienes que darte cuenta de que si no tienes rumbo, vas a empezar a tomar decisiones sin rumbo. Cuando no tenemos literalmente ninguna guía ni nada, seguimos al rebaño, ¿no? ¿Y el rebaño qué hace? Pues básicamente estudia primaria, estudia secundaria, estudia bachillerato, se mete a una carrera, se está casi toda su vida estudiando una carrera para después encuentre trabajo, no encuentre trabajo, encuentra trabajo y ya pues empieza a generar lo mínimo y pues esa persona encuentra una pareja porque decide tener esa pareja con sus dos sueldos pueden tener un alquiler, entonces si van a esa casa pues tienen una vida los dos juntos y deciden tener o no tener hijos. Eso es la vida que una persona normal haría. ¿Por qué? Porque él es la establecida, la que todo el mundo hace, pero esas decisiones las tomas tú. Entonces tú me dirás, bueno Marina, entonces la gente que está en la calle también ha decidido estar en la calle porque ha tomado decisiones en su vida que le han hecho llegar hasta ahí. ¿Qué pasa? Que a veces tomas decisiones que te hacen caer y tropezarte. Muchas veces, ¿vale? Ya sea una relación, ya sea un trabajo, ya sea lo que sea. Sobre todo los adolescentes, pues de que si empiezan con los vacíos, empiezan con el alcohol, empiezan con la droga, empiezan con tal. Y algunos siguen para cubrir esos vacíos, otros salen, pues una decisión de ellos para poder pues evolucionar. ¿Qué quiero decir con todo esto? De que tú eres el único responsable de que tomes o no tomes esa decisión. Tú eres el único responsable de elegir qué vida quieres tener. Si quieres tener una vida extraordinaria, tienes que tomar acciones extraordinarias y tomar decisiones extraordinarias. Y esas acciones extraordinarias para ser una persona extraordinaria son jodidas de cojones. ¿Por qué? Porque si tú vas a lo fácil, que es lo predeterminado, todo lo que he dicho antes, las decisiones van a ser más fáciles. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente ya ha hecho esas decisiones, entonces ya sabes más o menos por dónde puede ir. Pero una vida extraordinaria no, porque nada más que el 1% de las personas tienen una vida extraordinaria. Entonces las decisiones son duras porque no estás siguiendo el patrón que siguen las demás personas. Eso te hace ser una persona extraordinaria y tomar esas decisiones duelen y mucho. Básicamente yo quiero llegar hasta aquí y os voy a explicar de esa manera porque mucha gente se queda en el trabajo que está amargado, que no sabe lo que hacer con su vida, porque yo que sé, le amarga estar ahí, porque sus compañeros de trabajo le hacen la vida imposible, porque el trabajo es una mierda y no toma la decisión de dejarlo y buscarse otro trabajo, porque dice, joder, es que lo tengo estable y aunque me estén puteando, pero tengo un trabajo estable. Ya es una decisión no irte, ya es una decisión estar ahí. Dejar las cosas como están también es tomar una decisión. Tú piensas que si tú tomas la decisión de quedarte donde estás, no vas a avanzar, te vas a quedar donde estás. Entonces también es una decisión de quedarte. Si tú eliges la decisión de irte de ahí, has tomado una gran decisión, pero puede ser que se te abran 3000 puertas más. ¿Por qué? Porque no estás en el mismo sitio de siempre. Avanzas y puede ser que aparezca un trabajo que seas más feliz. Pero eso pasa con cualquier cosa. Con los estudiantes, por ejemplo. Si tú estás estudiando algo que no te gusta solo para complacer a X gente, también es una decisión que estás tomando. Y tú eres el único que puede cambiar esa decisión porque es tu responsabilidad estar ahí, porque nadie te obliga a estar ahí. Entonces tú eres el único que puedes venir y decir, mira, como yo tengo decisión bajo mis actos, yo decido cambiarme de carrera. Es una decisión y puede ser que sea la mejor decisión de tu vida o no, o te equivoques, pero así es la vida, ¿no? No nacemos enseñados. La única forma de que nos enseñemos es tropezando, cayéndonos, haciéndonos daño y levantándonos. Porque las personas no aprendemos con que nos diga la gente las cosas de, oye, yo no haría esto
porque te va a pasar esto, esto y esto. Pero tú, como no has vivido esas consecuencias, dices, ¿para qué coño me voy a poner yo a escuchar la zopenca esta? Si puede ser que no tenga ni puta idea de lo que yo estoy pasando, y yo voy a hacer lo que todo el mundo hace. ¡Bum! Se pega la hostia. Entonces viene y te dice, joder, imagínate, es que tienes todas las razones, ¿cómo me ha pasado esto? ¿Por qué? Porque las personas, hasta que no vivimos ese dolor y ese duelo, no nos damos cuenta realmente de lo que estamos haciendo. Esto es muy fácil, tío. Tú te estás haciendo daño porque tú quieres. Porque tú puedes tomar la decisión de no tener ese dolor. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, la vida es una decisión. Tú decides estar donde estás. O tú decides tener la vida que tú siempre vas a querer tener. No va a venir la vida y te va a decir, por tu cara bonita, toma, te doy la vida que quieres. Mis cojones. Pues si no, todo el mundo seríamos ricos. Pensar en qué situación estás ahora mismo, en qué situación te encuentras, qué es lo que te hace estar mal, básicamente, qué te hace estar mal, qué te hace tener esa sensación de que no encajas o te enfadas o no estás a gusto o te sientes mal o has tenido un día de mierda y no sabes por qué, tienes muchos días de mierda en el trabajo, vuelves a casa fatal por el trabajo. Piensa por qué te está pasando eso, cuál es el problema, por qué te está pasando eso. Pues mira, por los compañeros, pues mira, porque no me gusta, pues mira, pues no sé. Vale, tú eres el único que puede decidir salir de ahí. Tú eres el único que puede decidir de mira, yo no aguanto esto toda mi vida, me busco otro trabajo que me guste más y ya está. Tú piensas una cosa y es una cosa muy triste. La gente se conforma con muy poco. La gente se conforma nada más que buscando el dinero y lo material y se olvidan de realmente quién son y de disfrutar la vida, que solo hay una. No persigáis el dinero, perseguir la felicidad, perseguir estar tranquilos, perseguir tener la vida de vuestros sueños. No persigáis tener dinero por necesidad. El dinero es algo secundario. Tú primero tienes que trabajar en algo que te guste, en hacer lo que te gusta. Y eso es una decisión. Tú decides hacer lo que te gusta y tú decides hacer lo que te gusta. Nadie te obliga a trabajar en un supermercado, nadie te obliga a trabajar en una tienda de ropa. Nadie te obliga. Solamente que pasa que es difícil, porque no te van a regalar. No te van a regalar la vida del sueño. ¿Por qué? Porque Dios nada más que prepara a los elegidos. Nada que prepara a los elegidos. Y si tú, lo que me está viendo esto, puedes ser un elegido, pues en tu conciencia está de que quieres una vida extraordinaria, es por algo. Es por algo, no lo desaproveches. No sigas al rebaño si tú no quieres estar ahí. Entonces, si tú tienes ese problema, analízalo como he dicho antes. Mira el por qué y valora si realmente te vale la pena estar toda tu vida amargado. No, ¿verdad? Eso es una decisión. Quedarte ahí es una decisión. No hacer nada también es una decisión. Quedarte en una relación tóxica es tu decisión. No conseguir la vida de tus sueños es tu decisión, de nadie más. Yo solo quiero que seáis conscientes de que cada persona mira su ombligo, se la suda, se está bien, se está mal. Yo siempre lo he dicho, tú eres responsable y tú estás tomando decisiones todo el rato, todo el rato. Si estás viendo este vídeo es para tomar una decisión de entrar y ver este vídeo. Todo son decisiones en detalles, si te das cuenta cuando abres la nevera para ver si vas a comer, qué vas a comer, también es una decisión. Entonces tú puedes decidir tu vida, vives en una puta película, tú puedes decidir lo que hacer, nadie te va a decir nada. Si estás pasando por un punto en el que no sabes qué hacer con tu vida, sientes que estás perdido y sientes que te falta algo, piensa en que nadie te va a dar lo que tú quieres. Y si tú quieres tener esa vida que tú quieres y encajar y ser persona que tanto quieres ser, tienes que tomar decisiones. Tienes que quedarte solo y tomar decisiones, porque nadie lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer por ti. Tú tomas tus propias decisiones, tú decides todo. Tú puedes decidir ahora mismo morir perfectamente, pero piensa que hay personas que no han podido decidir eso. Hay personas que no se han dado la oportunidad de poder ser esas personas brillantes que han podido ser por cualquier enfermedad o por un accidente o por cualquier cosa. Y tú te estás quejando porque no tienes la vida de tus sueños y no te la dan. Pero puto egoísta. Suficiente que estás vivo y me estás viendo a mí en este vídeo, que estás respirando y que tienes pies, que tienes manos, que puedes... Que eres igual que un multimillonario, tienes lo mismo, ¿eh? Tienes las mismas partes del cuerpo, tienes el mismo corazón, tienes lo mismo todo. Todo lo tienes lo mismo lo tienes. Y te quejas. Hay gente que no se da la oportunidad de eso. Hay críos que han fallecido y no han podido tener una vida. Y tú la estás viviendo y la estás desaprovechando. Porque estás victimizándote. Estar mal como tú estás, lo estás eligiendo tú. Es tu decisión. Puedes decidir levantarte ahora mismo de tu puta cama, donde puto estés, y estallar, tío, y decir, quiero ser quien yo quiero ser y voy a tomar las decisiones que haga falta por estar donde yo quiero estar. Y las haces. Es que es eso. Nadie decide por ti. Ni nadie va a decir, oye tú, espabila, que ahí tienes la vida de tus sueños.
lo siento que te lo diga, pero spoiler, nunca va a llegar. Y vas a vivir infeliz toda tu vida. Enhorabuena. Si es lo que quieres, es tu decisión, pues enhorabuena. Estarás ahí tirado sin hacer absolutamente nada, lloriqueando porque te levantas a las 7 de la mañana, te vas a trabajar y vuelves y duermes porque estás súper cansado, claro. Y te quejas, y te puto quejas. Cuando hay gente de afuera que no tiene ni un trozo de comida para meterse a la puta boca. O hay gente que no puede tener un día más y te quejas de que no tienes el dinero que quieres tener, que no quieres tener el coche que quieres tener, que no puedes tener la vida que quieres tener, que es tu decisión. Es tu decisión cómo te sientes, es tu decisión cómo actúas, es tu decisión lo que comes, es tu decisión respirar, es tu decisión todo. Ir al gimnasio, no ir, todo es tu decisión, todo. Tienes que ser consciente que todo lo que haces es tu decisión y tú puedes decidir y puedes cambiar. Así que chicos, si vosotros queréis cambiar, queréis dar esa decisión de ser una persona ganadora y ser su mejor versión y llegar a donde siempre ha podido estar, me tenéis disponible para lo que necesitéis en mi Instagram, que es marinagallardez_. Yo estoy ahí para ayudaros a todo lo que necesitéis, a tomar la decisión y empezar a invertir en ti, que es lo único que te va a ayudar a salir de ese hoyo, e invertir en ti, porque ningún rico se ha hecho un rico sin invertir. Y si me vienes con la excusa de no, es que no tengo dinero, pero cuando te vas de fiesta con tus amigos, sales de comer, ahí sí tienes dinero, ¿no? Pero para invertir en ti y en tu futuro, ahí no, ¿verdad? Dale una vuelta. Bueno chicos, espero que este vídeo os haya servido de algo, espero que todo vaya súper bien y nos vemos en otro vídeo más.